Imagina que caminas por los pasillos interminables de la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde el silencio no es simplemente la ausencia de ruido, sino una presencia casi tangible. Aquí, en este laberinto de conocimiento acumulado durante casi 6 siglos, tú te encuentras rodeado de más de 85 kilómetros de estanterías que se extienden como venas a través del corazón mismo de la cristiandad occidental. El aire huele a pergamino antiguo, a tinta desvanecida y a ese aroma peculiar que solo poseen los documentos que han sobrevivido guerras, revoluciones y el inevitable paso del tiempo. La biblioteca, fundada formalmente en 1475 por el Papa Sixto IV, aunque sus raíces se hunden mucho más profundamente en la historia papal, no es simplemente un repositorio de libros, es un organismo vivo, respirando a través de sus manuscritos. Támesis, códices y documentos que datan desde la antigüedad hasta el presente. Tú podrías preguntarte qué hace que este lugar sea tan diferente de cualquier otra gran biblioteca del mundo. La respuesta reside no solo en lo que se guarda aquí, sino en cómo se guarda. Y más importante aún, en lo que se decide no mostrar. Los escritori, los escribas y copistas que trabajaron durante siglos en estos salones, desarrollaron un sistema de catalogación tan complejo que incluso hoy día, investigadores experimentados pueden perderse en sus laberintos burocráticos. Cada manuscrito tiene su propia historia de adquisición, a menudo envuelta en circunstancias que la Iglesia preferiría olvidar. Algunos llegaron como botín de guerra durante las cruzadas, otros fueron confiscados de herejes condenados, y muchos más simplemente aparecieron, ni sus orígenes deliberadamente oscurecidos por aquellos que los depositaron aquí. El prefecto de la biblioteca, un cargo que ha existido durante siglos, tiene un poder extraordinario. Decide quién puede acceder a qué documentos. Este no es un trabajo administrativo ordinario. Cada solicitud de acceso pasa por un escrutinio meticuloso. Tú, como investigador hipotético, deberías presentar credenciales académicas impecables. Explicar en detalle exactamente qué documento necesitas consultar, lo más importante, justificar por qué necesitas verlo. No existe el concepto de navegación casual por los estantes. Cada documento que tocas ha sido específicamente recuperado de las profundidades por un bibliotecario que conoce la ubicación exacta de tesoros que ningún catálogo público podría revelar completamente. Durante el siglo XVI, cuando la Reforma protestante amenazaba con fragmentar la unidad cristiana europea, la biblioteca se convirtió en algo más que un centro de aprendizaje. Se transformó en una fortaleza de ortodoxia, un lugar donde los textos potencialmente heréticos eran analizados, categorizados y, en muchos casos, enterrados en secciones tan restringidas que ni siquiera los cardenales podían acceder sin permiso papal directo. El Index Librorum Prohibitorum, el famoso índice de libros prohibidos que la Iglesia Católica mantuvo hasta 1966, encontró muchos de sus candidatos precisamente aquí, en estos salones silenciosos. Los bibliotecarios aprendieron a leer no solo el contenido de los textos, sino también sus márgenes, sus anotaciones marginales, las marcas de censura que generaciones anteriores habían aplicado. Desarrollaron un lenguaje propio, un código de señales que indicaba el nivel de peligrosidad de un documento. Un simple punto en el margen superior derecho podría significar «contiene herejía potencial». Una cruz discreta podría indicar menciones de ocultismo. Estos sistemas nunca fueron oficialmente documentados. Se transmitían oralmente de bibliotecario a bibliotecario, maestro a aprendiz, creando una tradición secreta dentro de la propia institución secreta. Pero lo que verdaderamente distingue a la Biblioteca Vaticana no son los textos que preserva,
sino aquellos que deliberadamente mantiene inaccesibles. Existe una sección, conocida informalmente entre los estudiosos como el Archivum Secretum, aunque este nombre técnicamente se refiere a los archivos papales separados, donde documentos considerados demasiado sensibles permanecen bajo llave. ¿Qué secretos justifican tal ocultamiento? ¿Qué verdades son tan peligrosas que ni siquiera el paso de los siglos ha suavizado su capacidad de perturbar? La pregunta persiste, flotando en el aire polvoriento de estos corredores. ¿Es el conocimiento en sí mismo lo que debe ser protegido? ¿O es la Iglesia la que debe ser protegida del conocimiento? Mientras contemplas las puertas cerradas de secciones restringidas, mientras observas a los bibliotecarios moverse con la precisión de monjes en un ritual sagrado, comienzas a comprender que esta biblioteca no solo guarda el pasado, guarda versiones específicas del pasado, cuidadosamente curadas, meticulosamente controladas. En 1881, cuando el Papa León XIII abrió parcialmente los archivos a investigadores calificados, muchos esperaban una revolución en el conocimiento histórico. Lo que obtuvieron fue algo mucho más complejo: acceso controlado, revelación calculada, una apertura que paradójicamente reveló cuánto más permanecía oculto. Los investigadores descubrieron que por cada documento al que ahora podían acceder, existían referencias a 10 más que seguían fuera de alcance. Las notas al pie conducían a callejones sin salida. Las catalogaciones mencionaban colecciones enteras que, al ser solicitadas, resultaban temporalmente inaccesibles o en proceso de restauración, procesos que podían durar décadas. Esta danza entre revelación y ocultamiento continúa hasta hoy. Tú podrías pasar años estudiando los protocolos de acceso, las reglas no escritas, los gestos sutiles que indican cuándo un bibliotecario está dispuesto a ayudar verdaderamente y cuándo está simplemente cumpliendo con los formalismos necesarios. La biblioteca respira con un ritmo propio, expandiéndose ligeramente en momentos de apertura papal, contrayéndose durante períodos de conservadurismo eclesiástico. Y en ese ritmo, en ese pulso constante de mostrar y ocultar, reside su verdadero poder. No solo guardar secretos, sino controlar la narrativa misma de qué constituye un secreto digno de ser guardado. Los guardias de seguridad, vestidos con trajes discretos que contrastan con los uniformes ceremoniales de la Guardia Suiza visible en otras partes del Vaticano, patrullan con una regularidad que parece casual pero que está meticulosamente coreografiada. Cada 37 minutos, uno pasa por el corredor principal. Nunca miran directamente a los investigadores en las salas de lectura, pero tampoco apartan completamente la vista. Es una vigilancia que se pretende invisible. Un recordatorio constante, pero no amenazante, de que este conocimiento existe bajo términos muy específicos. Y así, mientras el día se desvanece y las antiguas lámparas de la biblioteca proyectan sombras alargadas sobre manuscritos iluminados hace 1000 años, tú comienzas a preguntarte: ¿cuántos secretos puede guardar realmente una institución antes de que el peso de lo no dicho se vuelva más significativo que todo lo que alguna vez pronunció abiertamente? La respuesta, susurran los pasillos, está aquí mismo, esperando en la oscuridad entre los libros, en los espacios vacíos de los catálogos, en las secciones que ningún mapa oficial jamás ha reconocido. Mientras los últimos investigadores del día recogen sus notas y se preparan para abandonar este santuario de conocimiento controlado, las puertas de ciertas secciones permanecen tan firmemente cerradas como lo han estado durante siglos. Los guardianes del silencio continúan su vigilia, protegiendo no solo libros, sino la versión cuidadosamente construida
de la verdad que estos libros están permitidos contar. Pero hay preguntas que ningún guardián puede silenciar completamente. Preguntas que resurgen generación tras generación, susurradas en los seminarios de historia, debatidas en las universidades, especuladas en los márgenes de textos académicos respetables. ¿Qué contienen realmente esos estantes prohibidos? ¿Qué evangelios apócrifos? ¿Qué correspondencias comprometedoras? ¿Qué evidencias de escándalos enterrados hace tanto tiempo que los participantes son polvo, pero sus acciones aún podrían sacudir los cimientos de la fe de millones? La noche cae sobre la ciudad del Vaticano, y en la biblioteca, un bibliotecario anciano, cuya familia ha servido a estas colecciones durante 4 generaciones, cierra con llave una puerta que muy pocos han cruzado. Sus manos, envejecidas por décadas de manipular documentos frágiles, tiemblan ligeramente mientras gira la llave. Conoce lo que hay detrás de esa puerta. Ha dedicado su vida a protegerlo, a catalogarlo en sistemas que solo él y un puñado de colegas comprenden completamente. Y mientras camina por el pasillo vacío, sus pasos resonando contra el mármol antiguo, lleva consigo el peso de conocimientos que nunca podrá compartir completamente. Secretos que morirán con él tal como murieron con su mentor, y con el mentor de su mentor antes de eso. Porque en la Biblioteca del Vaticano, algunos secretos no están destinados a ser revelados. Están destinados simplemente a ser guardados, generación tras generación, esperando quizás un momento que nunca llegará. O quizás esperando que el mundo finalmente esté listo para verdades que, por ahora, duermen tranquilamente en la oscuridad, custodiadas por guardianes cuya lealtad no es al conocimiento mismo, sino a la institución que decide qué conocimiento merece ver la luz. Las luces se apagan una por una, el silencio se profundiza, y los secretos permanecen donde siempre han estado, ocultos a plena vista, en el corazón mismo de una de las instituciones más poderosas que el mundo ha conocido, esperando pacientemente en su oscuridad protegida, mientras el mundo exterior sigue girando, inconsciente de las verdades que podrían cambiar todo lo que cree saber sobre la historia. ¿Ves la fe y el poder que da forma es ambas? Entre los miles de documentos extraordinarios que residen en la Biblioteca Vaticana, existe una categoría particular de textos que desafía no solo la comprensión, sino la propia posibilidad de comprensión. Tú te encuentras ahora ante uno de los enigmas más persistentes de la historia manuscrita, documentos escritos en lenguajes que nadie puede descifrar, ilustrados con imágenes que no corresponden a ninguna botánica, astronomía o anatomía conocida. El más famoso de estos es el manuscrito Voynich, aunque técnicamente no reside en la Biblioteca Vaticana, sino en la Biblioteca Beinecke de Yale. Sin embargo, su historia está íntimamente conectada con el Vaticano, y más importante aún, no está solo. La historia que conoces probablemente comienza en 1912, cuando el anticuario Wilfrid Voynich descubrió el manuscrito en el Colegio Jesuita de Villa Mondragone, cerca de Roma. Pero esta narrativa popular omite detalles cruciales que solo emergen cuando examinas los registros internos del Vaticano, aquellos que requieren permisos especiales para consultar. El manuscrito había estado en posesión jesuita durante siglos, pasando de una biblioteca a otra, siempre mantenido, pero nunca realmente estudiado. Los jesuitas, conocidos por su erudición, su fascinación con los códigos y su papel como intelectuales de la Contrarreforma, simplemente guardaban este texto incomprensible, generación tras generación, sin intentar seriamente descifrarlo. ¿Por qué? Esta pregunta te persigue mientras examinas las escasas referencias al manuscrito en correspondencias jesuitas del siglo XVII y XVIII. Las menciones son breves, casi evasivas.
Un superior jesuita en 1665 se refiere a él como el libro que no debe ser leído, pero debe ser preservado. Otro, en 1732, lo describe como un testimonio de conocimientos que exceden la sabiduría humana ordinaria, origen incierto. Estas frases crípticas sugieren que los jesuitas no solo no podían leer el manuscrito, sino que tenían razones específicas para no querer hacerlo. Pero el Voynich no es el único de su tipo. En las colecciones vaticanas existen al menos 3 manuscritos adicionales que comparten características similares. Sistemas de escritura no descifrados, ilustraciones que desafían la categorización convencional y una historia de transmisión que sugiere que fueron deliberadamente preservados fuera de los circuitos normales de conocimiento. Uno de estos, catalogado simplemente como VAT.lat.7779 en los registros oficiales, contiene aproximadamente 200 páginas de símbolos que no se corresponden con ningún alfabeto conocido, acompañados de diagramas circulares que parecen representar algún tipo de sistema cosmológico, pero cuyas proporciones y relaciones no coinciden con ninguna astronomía, ni ptolemaica ni copernicana, ni de ninguna tradición islámica o china conocida. Este manuscrito particular tiene una procedencia aún más oscura que el Voynich. Los registros indican que fue adquirido por la biblioteca en 1623, durante el papado de Urbano VIII, un período de intensa actividad intelectual cuando la Iglesia lidiaba simultáneamente con la amenaza del protestantismo y las desafiantes nuevas ideas de la revolución científica. La nota de adquisición, escrita en latín, con una caligrafía extraordinariamente cuidadosa, simplemente declara: recibido de fuente confidencial, origen desconocido, contenido incomprensible, disposición, preservación indefinida en sección restringida. Lo notable de esta nota no es solo lo que dice, sino lo que implica. Alguien en el Vaticano, en 1623, tomó la decisión consciente de preservar un documento que admitían no poder entender, de una fuente que no podían o no querían revelar, y lo colocaron inmediatamente en una sección restringida donde permanecería fuera del alcance de la mayoría de los estudiosos durante 4 siglos. ¿Qué motivaría tal decisión? ¿Qué hace que un texto incomprensible sea peligroso? La respuesta, sugerida por correspondencias dispersas entre oficiales vaticanos del siglo XVII, parece relacionarse no con lo que estos manuscritos dicen, sino con lo que representan. En una era donde la Iglesia Católica intentaba mantener su autoridad como guardiana única de la verdad divina y el conocimiento legítimo, la existencia de sistemas de conocimiento completamente ajenos, indescifrables, pero evidentemente sofisticados, planteaba un problema filosófico y teológico profundo. Si existía conocimiento genuino que la Iglesia no podía comprender, ¿qué implicaba eso sobre su pretensión de autoridad universal? Los criptógrafos papales, un grupo especializado de clérigos formados en el arte de descifrar códigos y cifrados, intentaron ocasionalmente desentrañar estos manuscritos. Sus esfuerzos están documentados en memorandos internos que revelan tanto su frustración como su creciente inquietud. Un criptógrafo en 1689, después de pasar 3 años intentando descifrar lo que ahora identificamos como el manuscrito Lat. 7779, escribió en su informe final: he aplicado todos los métodos conocidos de análisis de frecuencia, sustitución y transposición. He consultado con eruditos en hebreo, griego, árabe, copto y arameo. He comparado los símbolos con sistemas esotéricos conocidos de cábala, alquimia y magia natural. Concluyo que este texto, si es un lenguaje,
no es de origen humano ordinario. Si es un cifrado, su complejidad excede cualquier cosa creada por mente humana. Recomiendo que se mantenga sellado. Esta frase final, no es de origen humano ordinario, resuena a través de los siglos. No sugería necesariamente origen divino o demoníaco, aunque tales interpretaciones eran comunes en esa época. Más bien, planteaba la posibilidad de sistemas de conocimiento completamente ajenos a las tradiciones europeas, quizás de civilizaciones perdidas o culturas tan remotas que sus métodos de pensamiento y expresión eran fundamentalmente diferentes. Pero hay otra interpretación, más perturbadora, que emerge cuando examinas el contexto más amplio. Durante el siglo XVII, el Vaticano estaba recibiendo reportes de misioneros jesuitas que habían penetrado profundamente en Asia, África y las Américas. Estos reportes describían sistemas de conocimiento indígenas altamente desarrollados, medicinas que funcionaban sin corresponderse con la teoría humoral europea, astronomías precisas que no empleaban los modelos ptolemaicos, métodos de agricultura que producían resultados inexplicables según la agronomía europea. Los misioneros, formados para convertir, encontraban cada vez más difícil argumentar la superioridad inherente del conocimiento europeo cuando enfrentaban evidencias empíricas de sistemas alternativos igualmente o más efectivos. ¿Podrían estos manuscritos incomprensibles representar intentos tempranos de preservar conocimientos indígenas antes de que fueran completamente destruidos por la colonización europea? Es una teoría que algunos investigadores han propuesto, aunque la evidencia directa es escasa. Lo que sí sabemos es que el Vaticano recibió numerosos textos de fuentes no europeas durante este período, y que muchos fueron catalogados de maneras que deliberadamente oscurecían sus orígenes. Tú podrías preguntarte por qué, si estos textos eran incomprensibles, la Iglesia simplemente no los destruyó. La respuesta revela algo fundamental sobre la mentalidad institucional del Vaticano. La Iglesia Católica, a pesar de su reputación de quemar libros heréticos, en realidad tenía una tradición compleja de preservación. Destruir un texto era admitir que era demasiado peligroso para siquiera existir, lo cual paradójicamente le otorgaba poder. Preservarlo, pero controlarlo, permitía a la Iglesia mantener autoridad sobre él, estudiarlo si era necesario, y evitar que cayera en manos de aquellos que podrían usarlo contra la ortodoxia eclesiástica. Los manuscritos incomprensibles ocupaban una categoría especial en esta lógica. No podían ser heréticos en el sentido convencional porque nadie sabía qué decían. Pero tampoco podían ser descartados como sin sentido porque su sofisticación formal, la complejidad de sus sistemas de símbolos, la coherencia interna de sus estructuras, todo sugería conocimiento genuino de algún tipo. Entonces permanecían en un limbo epistémico, ni verdaderos ni falsos, ni ortodoxos ni heréticos, simplemente incomprensibles. Y en esa incomprensibilidad residía quizás su mayor peligro. Porque un texto que nadie puede leer es un texto sobre el cual cualquiera puede proyectar cualquier significado. Se convierte en un recipiente vacío que cada era llena con sus propias obsesiones y temores. En el siglo XVII, algunos lo veían como posible brujería. En el siglo XIX, cuando el orientalismo estaba en su apogeo, se especulaba que contenían sabiduría antigua de Egipto o India. En el siglo XX, con el auge del esoterismo moderno, se convirtieron en textos de conocimiento oculto. Y hoy, en nuestra era digital, algunos los interpretan como posibles códigos extraterrestres o mensajes de inteligencias no humanas. El Vaticano, consciente de esta tendencia, ha mantenido una política de silencio cauteloso sobre estos manuscritos. Raramente los niega, pero tampoco los confirma entusiastamente.
Cuando investigadores solicitan acceso, el proceso es extraordinariamente lento. Los permisos toman años. Las sesiones de consulta son limitadas. La fotografía está restringida. Todo esto crea una aura de misterio que, irónicamente, alimenta exactamente el tipo de especulación que la política de silencio supuestamente debería prevenir. Mientras el crepúsculo se instala sobre la biblioteca y las sombras se alargan entre los estantes, tú te encuentras contemplando una paradoja fundamental. Estos manuscritos indescifrables son simultáneamente los objetos más estudiados y menos comprendidos en toda la colección vaticana. Miles de horas de análisis computacional, lingüístico y criptográfico han sido dedicadas al Voynich y sus hermanos silenciosos. Y sin embargo, permanecen tan opacos hoy como lo fueron hace 400 años. Pero quizás susurran los pasillos vacíos. Esa opacidad es precisamente el punto. Quizás estos manuscritos fueron creados no para ser leídos, sino para no ser leídos. Quizás son documentos cuyo propósito completo es existir en el límite de lo comprensible, recordándonos que siempre habrá conocimiento que excede nuestros sistemas de interpretación. Siempre habrá misterios que resisten nuestros mejores esfuerzos de penetración. Y al preservarlos, el Vaticano no está guardando secretos específicos, sino guardando el concepto mismo del secreto, manteniendo vivo el sentido de que hay cosas que, por ahora al menos, deben permanecer desconocidas. Un bibliotecario pasa, sus pasos silenciosos, sobre el suelo de mármol, llevando uno de estos manuscritos incomprensibles de vuelta a su lugar en los estantes restringidos. Su rostro es inexpresivo, profesional, revelando nada de lo que piensa sobre el objeto antiguo y misterioso que transporta con tanto cuidado. Lo coloca en su lugar exacto, ajusta ligeramente su posición y se aleja. El manuscrito permanece, sus páginas llenas de símbolos que desafían siglos de erudición, esperando quizás el día en que finalmente entregue sus secretos. O quizás simplemente esperando, como ha esperado durante siglos en su silencio impenetrable e infinito.